Empezamos este bloque en el Perú con la noticia del momento, cuando el Tribunal Constitucional de ese país ha dispuesto remitir a un juez la decisión de restablecer el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Remítase, dice, lo actuado al juez de la ejecución del habeas corpus a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Esto es lo que se lee en la sentencia publicada durante este pasado martes. El 30 de marzo del 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al Estado peruano abstenerse de implementar la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, que se informó el 17 de marzo de ese año y que le otorgaba la libertad al expresidente. La sentencia restituía los efectos del indulto humanitario que en diciembre del 2017 otorgó a Fujimori el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, dejando sin efecto la justicia peruana un año después, tras lo cual el expresidente tuvo que regresar a prisión. Ustedes recordarán que está condenado a un total de 25 años por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, su salud se ha visto gravemente deteriorada. Mire, como funcionario ejecutivo, como parte del gobierno y como hombre de derecho, yo creo que nos debemos de sujetar a las sentencias judiciales que ha emitido en este caso el Tribunal Constitucional y ha trasladado al Poder Judicial. Y será el Poder Judicial, a través de sus acciones y decisiones, que lleven a cabo lo que usted me ha preguntado, el desarrollo de la misma. Pero el ministro de Justicia... Sí, vuelvo a repetir, las acciones que tome el Poder Judicial, si ellos deciden esperar el pronunciamiento de la CIDH o deciden actuar en el marco de sus competencias, será correspondiente a lo que decida el Poder Judicial. Bien, le voy a dar la bienvenida a Luis Pacheco. Él es abogado penalista, experto en esta materia. Desde el Perú lo saludamos. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, gracias por este tiempo con la audiencia de Latinoamérica. Te saluda César García. César, muy buenas noches. Un verdadero placer y honor para mí ponerme a tu disposición y por supuesto de toda tu legión de televidentes y seguidores de D-News en toda Latinoamérica. Muy agradecido. Empecemos por contextualizar para que recuerde la audiencia por qué razón Alberto Fujimori está condenado a 25 años de cárcel, teniendo más de 80 años ya. Bueno, por varias razones, pero las razones por las cuales tratamos este tema consiste en una condena emitida por el Poder Judicial el año 2009, donde encontraron a Alberto Fujimori como autor mediato de los delitos de asesinato, lesiones graves y secuestro agravado por los famosos casos de La Cantuta y de Barrios Altos, casos en los cuales un destacamento militar del ejército peruano, comandado por el mayor Santiago Martín Rivas, en un caso, el de La Cantuta, la Universidad de La Cantuta, secuestraron a 9 estudiantes y un profesor de esa universidad. Todos ellos eran militantes de Sendero Luminoso, eso también hay que tenerlo en consideración, pero en lugar de entregarlos a las autoridades, los ejecutaron. Y en el caso de Barrios Altos, ellos participaron en 1991, un año antes, el mismo destacamento militar, pensando por información de inteligencia que iban a ingresar a una casa donde se estarían reuniendo altos mandos del movimiento revolucionario Tupac Amaru celebrando una fiesta. Y el dato no consignó que esa fiesta se celebraba en el segundo piso, y lo que encontró este destacamento militar fue que en el primer piso también había una fiesta, así que arremetieron con todos y terminaron matando a inocentes. Estos dos hechos fueron considerados entonces por las autoridades judiciales del Perú y responsabilizaron a Alberto Fujimori, repito, como autor mediato, porque siendo el presidente de la República, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, la lógica de los jueces fue que entonces él debía tener conocimiento de lo que el destacamento militar del Grupo Colina, como así se autodenominaba,
estaba ejecutando en el caso Barrios Altos y La Cantuta, que además guardaba nexo con su asesor Vladimiro Montesinos. Qué interesante es poder remontar la historia actual con lo que pasó en aquel entonces, ¿no? Porque de héroe a villano, en algunos casos analistas han coincidido que si Fujimori no tenía ese brazo firme, hablábamos de otro escenario en el Perú, donde Sendero Luminoso seguramente se habría expandido en sus tentáculos. Sin embargo, hoy la presidenta Dina Boluarte está enfrentando también una acusación constitucional por la muerte de más de 50 personas en medio de manifestaciones. Contextos diferentes, pero en lo medular parecería que fuese una situación símil. En ese sentido, ahora que ya tiene más de 80 años, se pide su liberación por la situación de salud que enfrenta. Pero hay un dilema, lo que dice la Corte Interamericana y lo que dicen las autoridades peruanas frente a ello, que habían solicitado que esto no podría prescribir, que se debía mantener la sentencia de Fujimori y un indulto no cabe. ¿Cuál es tu análisis en ese sentido? César, el 24 de diciembre del año 2018, cuando era presidente del Perú, el señor Pedro Pablo Kuczynski, emitió una resolución suprema mediante la cual indultaba a Alberto Fujimori en ejercicio de la facultad constitucional que la Carta Magna le otorga a un presidente de la República. Evidentemente, esto despertó las cóleras y las iras de los opositores políticos que generalmente se han arremolinado en torno a organismos no gubernamentales, supuestamente defensores de derechos humanos, pero que en realidad utilizan esta máscara para realizar activismo político. Y el argumento de estos activistas políticos disfrazados de defensores de derechos humanos consistió en que el indulto era ilegal porque no se puede indultar a una persona que ha sido condenada por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, hay que precisar lo siguiente. Alberto Fujimori no fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Fue condenado por los delitos de asesinato, secuestro agravado y lesiones graves en condición de autor mediato. En el Perú no existen los delitos de lesa humanidad. De manera tal entonces que no existía esa restricción, motivo por el cual el presidente de la República podía indultar. Sin embargo, estas ONGs se movieron rápidamente y se fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte, pero lamentablemente para ellos no encontraron eco, porque lo que ellos manifestaron fue que el presidente de la República, en ejercicio soberano de su derecho, había indultado a Alberto Fujimori. Por lo tanto, entonces, cualquier acción en contra de este indulto debía realizarse en el marco del ámbito judicial peruano. Esa fue la razón entonces por la cual activaron un mecanismo que no existe en la legislación peruana, conocido con el nombre de control de convencionalidad, y con ello recurrieron a la Corte Suprema de la República y se argumentó que nuevamente Fujimori no podía ser indultado por haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad. Y el juez instructor supremo declaró fundado ese mecanismo inexistente en el Perú, porque repito, en el Perú no existe ningún mecanismo llamado control de convencionalidad, y además atribuyó a Alberto Fujimori de manera absolutamente prevaricadora que él había sido condenado por crímenes de lesa humanidad. Este juez, que era un juez provisional, fue desmentido por el propio presidente del tribunal que condenó a Alberto Fujimori, que en un medio de comunicación, radioprogramas, señaló que no era cierto y que no se podía condenar a Fujimori por un delito que no existe. Esto es principio de legalidad. Nadie puede ser condenado por un delito que no existe. Sin embargo, la fuerza política de la izquierda fue más poderosa, porque recuerda que Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia de la República, asume el control el vicepresidente, en este caso el señor Martín Vizcarra, que luego cierra inconstitucionalmente en un golpe de Estado el Congreso de la República y se convierte en dictador del país a partir del año 2019,
y va a contar con el apoyo político del sector izquierdista fariseo, que nosotros aquí en el Perú llamamos caviares. Y esto generó entonces muchos efectos dentro políticos y sociales, y dentro de ellos que Alberto Fujimori volviera nuevamente a la cárcel. La familia de Alberto Fujimori interpuso un habeas corpus que fue negado en instancias judiciales con el mismo argumento político, hasta que llegó al Tribunal Constitucional, donde finalmente, como última instancia, declaró fundado el habeas corpus, con lo cual se ordenaba la liberación inmediata de Alberto Fujimori. Con eso, Luis, se podría... que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Ahora, entonces, con toda esta explicación clarísima que ha realizado, el presidente no hay otra alternativa de que Fujimori recupere la libertad en las próximas horas, días. Pero el Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus, con lo cual se ordena que Alberto Fujimori vuelva a obtener el beneficio de la libertad. Lo que pasa es que estos sectores izquierdistas nuevamente han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y son ellos los que le han comunicado al Estado peruano una exhortación para que el Estado peruano se abstenga de cumplir esa sentencia del Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho no, tiene que ejecutarse, y por esa razón ha regresado al juez de primera instancia para que cumpla con la sentencia. Y en este punto hay que ser precisos en un aspecto significativo, César. El Perú es un Estado soberano, autónomo e independiente. El hecho de que haya suscrito convenios y tratados internacionales de carácter multilateral no convierte al Perú, como ningún país en América Latina, en un país subordinado a una comisión o a una coordinación que está integrada por personajes que provienen de la izquierda de toda América Latina. Por lo tanto, si el Perú realmente quiere ser un país autónomo en toda la dimensión de lo que significa la palabra soberanía nacional, tendría que cumplirse la sentencia del Tribunal Constitucional, y guste o no guste, Alberto Fujimori tendría que salir en libertad. Clarísimo. Gracias, Luis, por ser tan didáctico, remontarnos y contextualizarnos del tema, a la espera de lo que diga este juez de primera instancia para ver si finalmente Fujimori recupera la libertad. Muchas gracias, buenas noches, un abrazo. A tus órdenes, César, buenas noches.